hermosa noche. Dios le bendiga más. Contento, pastora, bien gozoso. Una bendición tan grande, ¿verdad? Poder estar esta noche aquí trayendo y terminando este mensaje. Queremos finalizar, ¿verdad? Sí, la deidad, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la deidad de Dios. Las verdades bíblicas, según la palabra, ¿verdad? Verdades escondidas. Amén. Miren que el Señor nos ha traído, Sí. nos ha puesto en nuestro corazón poder compartir con el pueblo de Dios a través de la palabra. ¿Cómo piensa Dios, pastora? Porque los pensamientos de Dios, ¿verdad? La boca de Dios es su palabra y está manifestada ahí para que nosotros como sus hijos en obediencia, escuchando la voz del Espíritu. Amén. Y, ¿verdad? Obedeciendo, como el mensaje del domingo de la obediencia. De la obediencia. Qué importante es ser obediente. Siempre nos gusta hablar, ¿verdad? Porque los mensajes que Dios nos da vienen en un orden y siempre se conectan, ¿verdad? Amén. A lo que es este programa. Y estamos bien contentos, gozosos, pastora, porque sabemos que cada día el mensaje de la verdad sigue tocando corazones. Personas que han abierto su corazón, que han orado, pastora, que han pagado ese precio de preguntarle al Señor, de irse, ¿verdad? A la presencia, de irse de rodillas, de preguntarle, son tocados y ministrados por la misma palabra, no por nosotros, porque nosotros lo que hablamos es la palabra, la lanzamos. Amén. Y le dejamos que las personas, ¿verdad? Ese trabajo es del Espíritu Santo. Amén, no es de nosotros, pero sí el trabajo de la iglesia es llevar la verdad. La verdad. Y eso es lo que hacemos, hablando, ¿verdad? De la naturaleza, ¿verdad? De lo que es la realidad de la deidad de Dios. La deidad de Dios. La semana pasada hablamos sobre la Trinidad, ¿verdad? Enseñamos al pueblo de dónde venía la palabra Trinidad. Y vimos a través de la palabra que en la Biblia no existe la palabra Trinidad. Sí, siempre se habla de deidad. Siempre se habla de deidad, y hablábamos que deidad es poseer todo lo del Padre, que Cristo es el único que posee todo lo del Padre, ¿verdad? La entidad, ¿verdad? Como tal del Padre, ¿verdad? Y la divinidad de lo que es la manifestación, ¿verdad? Lo divino. Y ahí vemos la parte de Jesús, ¿verdad? La manifestación de Él como la carne, el verbo se hizo carne, que es Cristo. Vimos como el Espíritu hoy, ¿verdad? Que podemos ver que es la manifestación que nos va a llevar a Jesús mismo, es lo que nos está a nosotros dirigiendo y enseñando a través de la palabra. Qué hermoso, porque hay un orden. Me encanta, ¿verdad? Poder leer y entender, porque la palabra es la que nos va dando la dirección. O sea, no estamos inventando nada, estamos leyendo en el orden de que el Espíritu Santo nos quiere llevar para que entendamos. Y la semana pasada también hablamos de la temporada preapostólica. Oh, importante, sí, la cronología. De hecho, vamos a comenzar, pastora. Y me gustaría seguir. Nos faltó como un poquito, nos faltó para poder dar, porque es bien importante que la iglesia conozca la cronología eclesiástica. Hay una cronología que usted debe examinar y debe buscar, porque esta es la historia, esto está en los anales de la historia y usted puede verificar, porque todo lo que le estamos trayendo de historia son cosas que están, ¿verdad? Son verdades que están reveladas, que están en los anales de la historia y uno los puede conseguir, pues eso está ahí. Usted se mete a Google y ahí lo encuentra, ¿verdad? Y comenzamos diciendo, ¿verdad? Que fue bien claro que el árbol, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? La palabra que anida todas las denominaciones es el catolicismo. El catolicismo. Sí, porque nos queda claro que todo esto, ¿verdad? Según los apóstoles se profetizó que iba a venir un tiempo donde iba a venir esta oscuridad, donde íbamos a tener que esperar que se cumpliera la profecía y que el Espíritu Santo viniera. Ahí es donde vamos, pero el camino, la verdad y la vida fue Cristo. Es Cristo, y eso es lo que tenemos que saber, que todo inicia a través de Él, o sea que la iglesia inicia a través de Cristo, pastor. Los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles, ahí es donde nace la iglesia. Exacto, con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y esto sabemos que fue en Hechos 1, ¿verdad? Hechos 1, y esto fue en el 33, pastora. En el año 33, ¿verdad? 3 años, ¿verdad? Y medio después del ministerio de Cristo, cuando abrió, que salió, ¿verdad? Al mundo a llevar lo que era el mensaje, ¿verdad? Desde el reino. Cuando viene, pastor, lo que es la persecución, ¿verdad? Sí, viene la persecución. Exactamente. Cristo se va, mira qué lindo, Cristo se va, espera la venida del Espíritu Santo. Se manifiesta. Se derrama sobre toda carne. Amén. Empieza la persecución, ¿verdad? Estaban comoditos ellos. Si los primeros cristianos son perseguidos. Y los primeros cristianos son perseguidos. Ahí es donde vemos que después del año 100 explicamos, ¿verdad? Juan fue el último apóstol. El último. Juan recibe el Apocalipsis cerca de antes del año 100, y ahí es donde nosotros podemos ver. Fíjate que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Qué hermoso. Que lo dio Dios. Dios es el Padre, es lo que estamos enseñando. Sí. ¿Y a quién reveló Dios? Al Hijo. Al Hijo, sí. Y utilizó al ángel. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que trajera esa información. Y ya explicamos, y puede ver más información en los mensajes. En todos los mensajes anteriores. Todos los mensajes de Apocalipsis, porque tuvimos ahí 19 estudios solo de Apocalipsis. Ahora, los primeros cristianos fueron perseguidos, como usted enseñó, y vemos que no es hasta el 324 que se empieza a consolidar
o a formar, ¿verdad? Esa alianza, pero vimos que hay unos padres que son bien importantes que tenemos que hablar, que fueron los que dieron comienzo a todo esto. Sí, está Agustín de Hipona, ¿verdad? Sí, ese es uno. Qué hermoso estos hombres, ¿verdad? Gregorio Magno, Ambrosio de Milán, ¿verdad? Jerónimo de Estridón, sí. Los que son teólogos saben de qué estamos hablando. Ignacio de Antioquía. Sí, y muchos más, pastora. Si nosotros ahora nos ponemos a hablar, no vamos a terminar porque los padres de la iglesia fueron muchos. Ahora, vemos cómo el catolicismo ¿verdad? Crece y sucede, se da en el Vaticano y es hasta el 325 donde viene la unificación, y ahí es donde después de ahí, pastora, comienzan lo que son las primeras iglesias ortodoxas. Esto es historia, esto es historia. 300, pastor, de 325 es donde empieza ya. Sí, prácticamente después del concilio de Nicea, ahí es donde todo se unifica y ahí es donde comienza todo. Y ahí es donde se ve per se, ¿verdad? Lo que es una unificación de lo que es universal, lo que es la iglesia. Y estos concilios, algo que tienen que saber, que estos concilios se levantaban como para poder ponerse de acuerdo. Ajá, sí. Ponerse de acuerdo, ¿verdad? En lo que era la palabra, en qué libros iban a ir, hablando de la deidad, hablaron de muchas cosas, ¿verdad? Que son bien importantes en la historia. Y que tenemos que saberla y entenderla, porque aquí es donde nacen todas estas cosas que estamos viendo, que no es hasta hoy que el Espíritu viene a podernos tener, ¿verdad? Una claridad. Algo que la luz se nos ha hecho más cada día a medida que Jesús se acerque, comprendemos más. Ahora, pastora, la primera iglesia ortodoxa, ¿verdad? Después del 330, hay un periodo, ¿verdad? De guerra, lo que fue la reforma, pero antes de llegar a eso, todo el mundo conoce las cruzadas. Esos tiempos donde la iglesia, ¿verdad? Evangelizaba y hasta mataban por convertir. Fue en el 330. Fíjate, pastora, desde ahí en adelante que comienza todo esto, y no es esto, porque si nos vamos a hacer una historia de esto, vamos a estar aquí con todo el programa, y queremos hablar de la naturaleza del Padre. Ahora, todo el periodo de guerra hasta la reforma es aquí donde sale el personaje de Martín Lutero. Y Martín Lutero es bien importante porque este fue el que escribió la reformador. El que trajo todo, básicamente. No podemos decir que no fue Dios. Hay algo bien importante que él sale de la iglesia católica. Ajá, exacto. Sí, con las tesis, ¿verdad? Con las 95 tesis que las pega, ¿verdad? Entonces, podemos ver, pastora, que no es hasta el 1517 que se ven otros movimientos de iglesias conocidas, que aquí es donde entran las iglesias menonitas. Las anglicanas, ¿verdad? Para que tú veas que esto es bien importante, porque podemos ver cómo es que empiezan a nacer todas las iglesias, y vemos que las anglicanas nacen desde el 534. Cuando hablamos de anglicanas, estamos hablando de lo que son los movimientos episcopales. Y esos son ramificaciones de la iglesia católica. Mira cómo viene saliendo. Todo está saliendo de ahí. Ahora mira esto, pastora, mira, me encanta porque las primeras iglesias presbiterianas se vieron en el 536. Mira cómo todo va creciendo. Y otros movimientos de iglesias conocidas en el 1607 fueron las iglesias congregacionales. Comienzan en Inglaterra, pero pastora, se reunían en los hogares. Esto ocasionó una persecución porque se vio como un método de enseñanza en los hogares, y era algo que fue, ¿verdad? Por decirlo así, que el gobierno no lo quería. Entonces se convirtió en ilegal. Entonces, en el 1612, y esto es historia, porque estamos leyendo historia, pastora, nacen las iglesias bautistas. Es importante esto porque hay que reconocer que también hasta el 620 que nace la primera de los que llegaron, los peregrinos que llegan a Estados Unidos, a las costas de lo que fue el Mayflower, en las costas de Plymouth, ¿verdad? Esto en Massachusetts, Estados Unidos. Y mire, pastor, cómo se viene como la religión depurándose. Ajá. Porque yo puedo ver eso, que se vienen depurando, vienen primero anglicanas, episcopal, todo con ramificaciones católicas, pero las bautistas ya son como más cristianas. Sí, está todo, se va reformando. Se va reformando, ¿verdad? Sí. Ahí vemos. Pastora, bien interesante esa observación. En el 1639 se establece la primera iglesia bautista en Norteamérica, en Rhode Island. Fíjate, como todo se va viendo, nacen las iglesias metodistas. Las metodistas es de 1738. Mira, cuando viene. Entonces, esto es interesante porque en el 1801 nacen las primeras iglesias de Cristo, que eran avivamientos. Mira, avivamientos. En Kentucky se hubo, ¿verdad? Ya se van purificando más. Ya iba como el mensaje viéndose más unitario. Más claro, exacto. Sí. Con las iglesias en Kentucky. Más depurado. Más Bartonstone. Se unen los discípulos de Cristo de Thomas Alexander Campbell, y surgen diferentes creencias de algunos temas. Ahí es donde empezamos a ver de algunos temas, o sea que ya ¿verdad? Lo que es la teología se sigue abriendo porque la gente sigue estudiando más. Y pastora, esto da paso a muchas cosas nuevas. Y se están exponiendo como más a la pura palabra, porque acuérdate que cuando estaba el catolicismo en vivo,
aún la palabra se leía en latín, que la gente ni entendía. Ni entendía. No, y antes los sacerdotes, ¿verdad? Eran los que solo tenían. ellos tenían el derecho de Exacto, tener la palabra. y tenían la palabra. Solo ellos la tenían, el pueblo solo escuchaba lo que ellos decían. Que ellos decían, pero qué bueno, pues Dios ha permitido que la tengamos hasta pero hoy. cuando se viene depurando. Sí. Miren qué hermoso a través de los tiempos. Las primeras iglesias, eso se conoce en las iglesias de los hermanos libres, pastora. Eso fue en el 825 y ahí fue Darby. J. Darby, qué ¿verdad? maravilloso, pastor, que en el 1844 ya es donde se abre el evangelio para el mundo entero. No es hasta el 1000, mira esa fecha bien importante, 1844, y comienzan lo que son las iglesias adventistas. Las iglesias adventistas. Ese fue Miller, ¿verdad? William Miller, y luego lo organizó no es hasta el 63, que se organiza como la adventista, ¿verdad? Del séptimo día. Surgió una separación entre los diferentes hermanos, y ahí es donde nace, y no es hasta el 901, esto está interesante. Esto es bien importante, en el 1901 es donde nace la iglesia pentecostal. Ajá, y los estudiantes de la Biblia de Charles Fox, en el Instituto de Bethel en Kansas, es donde primera vez se hablan lenguas. Se hablan lenguas, donde la calle Azusa. Ajá, y ellos, esto lleva a ese movimiento porque esto fue en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Interesante, pastora, porque allí es que se comienza lo que es el movimiento pentecostalista, lo cual en el 1914 es donde se fundan y hacen que salgan lo que son las asambleas de Dios, ¿verdad? Tan famosas hoy. Las asambleas de Dios. Y no se queda ahí, pastora, porque mire, hablando de teología y tipología, porque usted sabe que para esto la teología es bueno. Usted sabe que decimos que todo el mundo sale de Egipto, ¿verdad? Del mundo. Ajá. Y es donde se empezaron a señalar, ya cerca del 1800, lo que eran los movimientos llamados sectas. Las sectas, las religiones. Sí, que tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿A quién decimos secta, verdad? Porque tenemos que ver que la palabra de Dios está ahí, es abierta. Y queremos ver que el que salva es Jesús, y aquí cualquier persona Dios lo puede usar, pastora. Hemos visto experiencias de muchas personas. En el 1805 al 1844 surge lo que es el mormonismo. El mormonismo. Que se establece, ¿verdad?, como una secta. Ese fue José Smith. José Smith, que en el 1852 a 1916 es donde nacen los testigos de Jehová. Los testigos es importante, fíjate, porque los testigos de Jehová, Russell. Sí, y James F. Rutherford. James de Russell estaba conjunto con lo que eran las organizaciones de Miller, y vemos que hubo una separación. Ahora, esto fue en Pensilvania, Estados Unidos. En Pensilvania, sí. Para el 1913, pastora, los pentecostales unicitarios, que eran los Solo Jesús, los Solo Jesús nacen en California. 1913 nacieron. Wow, fíjate que mira llevan cómo tiempo. van las sectas saliendo, cómo van saliendo, ¿verdad? Sí, y todo se va unificando. Para el 1920 estaba la unificación. La iglesia de la unificación. Fíjate, como que todo se quería ser independiente, y como que buscaban a Dios, pero se alejaban de los grupos. ¿Saben qué es lo que pasa, pastor? Que se alejaban de los grupos porque tal vez buscaban ellos, y todas las religiones comienzan buscando al mismo Dios. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre empieza a interpretar, ya los pensamientos ya no dan. Sí, por eso es que hay que dejar el Espíritu Santo. No queda tu pensamiento con el mío, entonces ahí viene la separación. Y por eso empezaron a salir sectas tras sectas por los pensamientos y las interpretaciones humanas. Y el lenguaje de Dios es uno. Pastora, y mire que aprendimos que según la palabra del apóstol Pablo y el mismo apóstol Pedro, dictaminó y explicó que la herejía es cuando se sale del conocimiento que nos muestra de Cristo a través de la Biblia. A través de la Biblia. Y ojo, porque nosotros lo que le hablamos es Biblia a la gente. Nosotros todo lo que utilizamos es para enseñarles la palabra. Nunca nos hemos determinado a dar una palabra de hombre. Simplemente leemos y entendemos, porque que nos dirige la unción, que la unción está en la palabra. Esto es un solo lenguaje. Si Amén. todas estos líderes que se levantaron a través de los años hablaran solo la palabra, nunca hubiera habido esa división. No hubiera habido Pero división. Pastor, acuérdese que era una profecía. Era una profecía. Sí, porque acuérdate que la Biblia establece, y esto tiene que entenderlo, mire, vea que Satanás tomó ventaja. Dios dejó que Satanás se fuera adelante, porque de la única manera que usted tiene que saber si algo es de Dios es probándolo. Es probando. La oscuridad tú le la alumbras, y si se disipa, entonces se va la oscuridad y lo que viene es luz. Por eso es que nosotros citamos Biblia, porque la Biblia lo que trae es la luz. Amén. Y la luz la vemos reflejada en lo que es el poder del Espíritu a través de lo que ya Jesús dijo, pastor. Ahí está el secreto. Os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Consolador va a enseñarle cosas que nadie jamás pensó. Amén. Ese es nuestro tiempo. Pastora, la ciencia también se metió aquí, porque esa fue una iglesia también, y eso lo estamos viendo, pastora, se ve mucho hoy. Ahí está. Inclusive, pastora, el Islam, ¿verdad?, que es algo que está jalando a tanta gente hoy. Sabemos que es una guerra, ¿verdad?, con los cristianos. Es algo que también tiene sus principios, ¿verdad?, bien remotos atrás,
Y hay iglesias, pastora, que podemos ver que son parte de lo que son religiones que vienen desde antes de Jesús. Antes de Jesús. Esto es bien importante. La nueva era. Sí, la nueva judaísmo, era, pastora, judaísmo, hinduismo, está el Hare Krishna. Hare Krishna. Ese es otro. Meditación y trascendental. Esa es otra religión. El budismo. La fe mundial, esa es otra también. Y así, pastora, si nos ponemos ahora a hablar, nosotros no vamos a terminar, pero esto nos dio una gran lección. Amén, pastora, ¿qué aprendimos de esto? Que Jesús es el todo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que, pastora, la señal más grande que estableció el mismo Cristo para nosotros era que cuando Él se fuera, que los lobos iban a entrar dentro de la iglesia, iban a desvirtuar, iban a cambiar, pero el Espíritu Santo, pastora, era el que no era. ¿Qué dice? Por eso, pastor, en Hechos 1:8, por eso le dice que esperen. Y mire que es bien importante esto. A mí me impacta esto cuando yo leo el libro de los Hechos, porque Jesús, cuando Él se va, a quien deja como autoridad es al Espíritu Santo. No hay más nadie, pastor. Mire que los apóstoles estaban elegidos por Dios. Ellos iban a ser los peritos y arquitectos del Evangelio, ¿verdad? Sí, ahí se constituyó. Así dice la palabra. Pero ellos no podían hacer nada sin que no venga el Espíritu Santo. Amén, amén. Y por eso le dije, vaya y esperen. Esperen, wow. Mire, el 1:8. ¿Cómo dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Le dice haya venido porque no había venido. No había venido. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mira que hasta ahí donde le dice, y me seréis testigos. O sea que sin esa señal de la venida del Espíritu, ellos no podían ser testigos de nada. Ahora, pastora, la señal comenzaba en Jerusalén. En Jerusalén. Usted tiene que leer y entender que aquí Dios le está hablando de que van a haber, ¿verdad? Unos momentos donde ese Espíritu iba a llegar. Y lo inicial era en Jerusalén, lo vimos en Jerusalén. Lo vimos en Judea, pastor. Judea, lo vimos, sí, lo vimos en Samaria. Y pastor, en el Pentecostés, ahí fue donde qué maravilloso el centro del episodio que Dios puso, donde había muchas de todos los pensamientos. De todos pensamientos. Sí, y esa es que el Espíritu Santo es perfecto. Qué lindo ese texto, porque de Capadocia, de Roma, de todos los sitios había. Pero la idea era que Dios se iba a manifestar, pastora, y había mucha gente esperando y muchos se cansaron. Solamente 120 se quedaron allí. Y fíjate cómo Dios marca el número, pero fue claro cuando Él dijo que recibiréis el poder a través del Espíritu cuando se manifestara. Pero había la clave de esto, era que era hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos experimentando hoy, pastor? Esa parte. Esa parte. Y de hecho, pastora, esta palabra que se dirigió allí a los judíos que empezaron, que no eran todavía, ¿verdad? Eran judíos puros. Amén. Y de ahí se extendió el evangelio a los gentiles. Pero lo más importante que queremos ver aquí, que la clave era hasta lo último de la tierra, y lo último de la tierra todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto. O sea que todavía se está manifestando esta profecía, pero ahora que estamos viendo que el Espíritu se impone a través de lo escrito, que es lo de Dios. Fíjate que Jesús le dijo que van a haber cosas que no las puedo decir. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, íbamos a entender, pastora, si a Israel no se hacía pueblo en 1948, no íbamos a entender esto. ¿Cuánto tiempo no pasó? Wow, vamos a sacar cuenta. Y si usted mira qué maravillosa, como empezamos diciendo, la iglesia nace de la iglesia católica, ¿verdad? Viene de ahí, y viene depurándose, pero de repente llega un momento donde empiezan a nacer todas las sectas, como que la mentira vuelve, con más fuerza, más fuerza, con un espíritu de confusión. Y esto nos enseña que el pueblo de Dios tiene que estar tan dirigido por el Espíritu y la palabra. Amén. No estar conectado a estar escuchando esto, que este dice esto, que yo pienso. No es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa. Dice, es lo que Dios dice por su palabra. Ahí está el secreto para entrar en una... Pastora, cuando nosotros vemos, porque a Dios hay que creerle. La Biblia dice escudriñar, pero cuando escudriñamos, siempre lo hemos dicho, que nosotros escudriñamos para encontrar qué nos quiere decir Dios. No lo que yo quiero pensar. Porque yo puedo pensar muchas cosas, pero si lo que yo estoy pensando no es consono con lo que ya el Espíritu Santo declaró a través de la boca de Jesús, porque lo tomó del Padre Cristo antes de decirlo. Amén. Fíjate que hay un orden. Siempre hemos visto en la deidad que Jesús siempre ha sido fiel al Padre. Amén. Y que el Espíritu Santo sigue siendo fiel a Jesús. A Jesucristo. Y que nosotros seguimos siendo fiel al Espíritu. Porque se han confiado. Y eso es bien importante para nosotros comprender que el poder que nosotros recibimos es la palabra. Amén. ¿Dónde dice la palabra que nos limpia Dios? En la Biblia. En la Biblia. Porque ahí donde está, donde nosotros podemos encontrar lo que es la verdadera palabra de Él.
O sea, nosotros nos medimos dentro de lo que la palabra nos enseña, y ahí es donde nosotros, a ser obedientes, es que nosotros vemos esa bendición y comprendemos, pastora. Sí, me acuerdo, esto no se puede cambiar. Me acuerdo cuando Jesús le decía a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. Mire qué importante es la palabra, ¿verdad? Que nos limpia. Y mire que el mundo, pastores, está lleno de religiones, pero el camino al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro. Hay que escucharlo. Nadie puede llegar al Padre. Y pastora, lo hemos dicho, pastora, si las personas están empezando a ver este mensaje hoy y no han visto del 1 al 4, hay un orden para que nosotros podamos comprender, porque estamos llevándole lo que es la deidad, pero ya hemos traído 4 capítulos. 4 capítulos. Y estamos cerrando ahora con lo que es, ¿verdad?, la parte final de los días y la importancia de nosotros ser obedientes a lo que es la palabra y al Espíritu, para nosotros poder comprender que el Maestro es el Espíritu Santo. Amén, amén. Que la boca que habla es el Padre. Jesús nos los dio porque fue la encomienda que recibió de su Padre, pero hoy el Espíritu, para lograr lo que se plantearon ellos desde el principio, hoy lo va a hacer realidad el Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Pero usted tiene que obedecer. Tiene que obedecer y creerle a la palabra. Lejos de seguir, ¿verdad?, lo que es la doctrina de hombres, que es lo que hemos condenado desde el principio, pastor. Ahí donde está la herejía. Cuando nosotros nos salimos del consejo de Jesús. El consejo de Jesús. Si alguien de usted le va a dar un consejo, se lo da por la palabra, porque por la palabra habrá Dios. Y eso nunca lo vamos a cambiar. Qué bonito cuando nosotros tenemos esta palabra, ¿verdad?, que es la que puede llegar al corazón de la gente. Nosotros podemos hablar y decir lo que sea, pero aquí el que tiene la autoridad es el Espíritu, y el poder lo tiene Dios. El que cambia es el Espíritu Santo. Por eso es que la gente tiene que abrir el corazón y ver, pastora, porque Jesús lo dijo, pastora, dijo que nos dio una garantía de que cuando Él se fuera, aunque lobos vinieran, el Espíritu iba a imponer en los últimos días. Sí. Y la palabra que le estamos llevando es la que dice el Espíritu. Nos vamos a poner otra, pastora. Y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Y no era el tiempo allá de comprender, porque el tiempo es hoy, porque Él lo dijo, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ajá. Porque cuando venga, dice ese es el que nos iba a enseñar. Y como dice el 16:12 de Juan, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora las podemos sobrellevar. Amén. San Juan 16:12, sí. ¿Verdad? Qué maravilloso. Así que le damos el lugar, ¿verdad? Le damos el lugar al Padre, le damos el lugar al Hijo y le damos el lugar al Espíritu. Y hoy nos lo está recordando, ¿verdad?, Dios, para que nosotros entendamos. Y ahí es donde nosotros encontramos la verdad, pastora, de lo que es el Espíritu, que es la unción fresca que recibimos para creer. Amén. Nos enseña Él, pastora, pero nosotros no tenemos nada. Pero el Espíritu tiene mucho que dar, porque nos está dando lo que ya de Jesús habló. Y es que acuérdate que Jesús dijo, Él les recordará. Amén, amén. Porque para eso está el Espíritu, para recordarnos todo lo que Él nos ha dicho. Amén. A través de su palabra. Así que hoy podemos comprender por el poder del Espíritu Santo de Dios y entender todas estas verdades. Amén. Y pastor, vamos a entrar a seguir hablando sobre la deidad, ¿verdad? Que tenemos que terminar esta parte. Sí, pastora, es bien importante. Y vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios. Qué maravilloso. Sí, es bien importante, porque ahora queremos comprender, porque hay muchos errores plagados, pastora, y es lo que queremos enseñarle a la gente. Y nosotros no vamos a cambiar a las personas. Usted tiene que orar. Usted tiene que ir ahora a la historia. Usted tiene que buscar. Si es preciso, pastora, buscar diferentes Biblias. Porque sabemos que todas las Biblias están escritas en diferentes lenguajes. Nosotros siempre recomendamos la Biblia Pechita, ¿verdad? Pechita, sí. Que es una Biblia de las más acercadas, porque en el idioma, ¿verdad?, original que tiene del arameo, las traducciones son más acertadas. Pero, ¿verdad?, tenemos que lo hermoso de esto es que el contexto nos ayuda a nosotros poder comprender. Que aunque el secreto, el contexto. Que un texto, ¿verdad?, se desvirtualice o se trate de cambiar o se le dé una aplicación incorrecta, en el contexto Dios te va a volver a encaminar. Es lo lindo de Dios. Amén. Porque ahí es donde Él nos habla, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Pastora, increíble. Y los nombres, pastor, los nombres de Dios. Vamos a hablar sobre los nombres de Dios, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Tiene nombre Dios? Esa es la pregunta. ¿Tiene nombre Dios? Esa es la pregunta, porque si usted en el transcurso del Evangelio, pastor, hemos visto que a Dios se le dan muchos nombres. ¿Verdad? Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová. Y empieza a ver Elohim, Señor. Sí. Tiene muchos nombres. Hay muchos nombres para el Espíritu Santo y hay muchos nombres, pastora, para Jesús. Para Jesús, sí. Sin embargo, no vemos. ¿Tiene nombre Dios? Bueno, esa es la pregunta. Pastora, los nombres. También, pastor, todos esos nombres que hablamos, ¿son de Cristo o son del Padre? Esa es la pregunta. Pastora, vamos a ser bien claros con las personas. Los nombres de Dios se asocian a las diferentes formas que representa la divinidad. Sabemos que Dios Padre es una entidad. Una entidad. Y sabemos que se ve manifestado para nosotros comprender en su naturaleza de la divinidad lo que es la deidad.
Y no es un trabalengua, es una realidad. O sea, estamos hablando de que como el Padre ninguno, ese es el bueno. El Padre es el más grande de sobre todo. El que Jesús decía, no, bueno es el Padre, el que está en los cielos, porque Jesús estaba en la tierra. Okay. De ese que queremos hablar, pastora, porque ese nombre en específico que se le llama, ¿verdad? Jehová y Yahvé, que en el original hebreo, pastora, y esto es para personas que tienen que entrar. Y tengo que darlo porque es una realidad, pastora. En el hebreo no se usan consonantes, se usan solo consonantes. Solo son consonantes. No sílabas. Entonces, ¿qué viene pasando? En hebreo se usa el YHWH, que este es el idioma que no usa vocales, pero en arameo era el vocablo original que se utilizó para el nombre de Dios. Ahora, este nombre, pastora, este nombre era tan sagrado, y esto lo saben todos me gusta hablar con los judíos, los judíos. Sí, porque el nombre de Dios era tan sagrado, pastora, que para los antiguos siempre se conservaba lo que era lo original de la escritura, pero en las liturgias, pastora, no se podía mencionar. Era algo que era tan sagrado. Ahí donde viene y se utiliza, pastora, los términos que hoy vemos como Adonai, Elohim. Yahweh también, ¿verdad? Sí, Yahweh, sí, porque ahí sale precisamente del YHWH. Si tú le pones consonante, pues sale un nombre. El YHWH es Yuhei Bajei. Ajá, ese es exacto. Ahora, la razón fue, pastora, y quiero que vea esto, y usted lo puede buscar en la historia, al leer y traducir manuscritos hasta nuestros días, lo asocian con las diferentes divinidades, porque se le da el nombre según, como dijo, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Y es bien importante, fíjate cómo llega la palabra del Señor. Voy a tomar una nada más como ejemplo, pastora. Al prohibir mencionar el nombre tan sagrado como el de Dios, que encontramos YHWH, que ese es el tetragramatón, así que se conoce, esta palabra hebrea no es hasta el siglo VI. Fíjate que estamos hablando antes de Jesús, estamos hablando para el tiempo de Daniel. Y me gusta que Daniel escribe en el libro de Daniel y habla del anciano de día. Y habla de un hijo de hombre, haciendo una separación antes de tiempo, fíjate, para que tengamos una idea. Y fíjate que se le añadieron vocales para poder recibir el nombre, se terminó viendo como el Adonai y que recordaba a través de lo que era el hebreo, que se traducía en aquel momento Kuplok, ¿verdad? Y después Kyrios, Señor, que es más adelantado a lo que es el griego. Para nosotros poder entender, acuérdate que la historia... De acuerdo a los lenguajes que pastora, la Biblia está escrita en hebreo arameo y en griego cristiano. Y queremos traer el griego cristiano para poder acercarnos más, pero todo lo que trae el griego cristiano es una aceptación de lo que se tomó del Antiguo Testamento. Eso no lo vamos a cambiar, pastora, pero es interesante saber que la pronunciación original de la palabra no pudo llegar hasta nosotros. O sea, pastor, la pregunta está aquí. Nunca pudo llegar hacia nosotros. Nadie conoce el nombre del Dios Padre, porque estamos hablando del Dios Padre. Acuérdate que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y para Dios venir a la tierra, utiliza a Jehová, que sabemos que es la divinidad de Cristo. Es Cristo. Y eso lo podemos explicar en la Biblia, porque ¿quién es nuestro pastor? Dice Salmo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y eso no lo vamos a cambiar, pastora. Eso no va a cambiar. Para el que se creía que nosotros no decíamos que Jesús es Dios, ahí lo está viendo, porque el Antiguo Testamento lo enseña. Ahora, quiero que vea que es interesante ver que el origen de la palabra no pudo llegar hasta nosotros porque a los judíos le era prohibido pronunciar el verdadero nombre de Dios. Esto era un misterio, pastora. Ahora, tanto Yahvé como Jehová son derivaciones que se hicieron del tetragramatón YHWH. Y esto es algo, pastor, elemental. O sea, pastor, que esos derivados que se hicieron son como sobrenombres. Todo sobrenombres que para poder distinguir a Jehová. Cuando Jehová venía a la tierra y nos hablaba, era lo más que podía acercarse a nosotros. Y siempre trató con Israel y trató con los hijos de la tierra. Y pastora, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros hacemos una comprensión y entendemos, porque el Nuevo Testamento, pastora, lejos de tomar lo que puede ser cualquier persona, decir, ¿verdad? O pensar, la Biblia dice, el Nuevo Testamento nos enseña, el otro dice, nosotros tenemos que creerle a Dios. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes irte de rodillas y orar. O sea, lo que Dios te va a mostrar a ti es lo mismo que me va a mostrar a mí, porque el Espíritu es uno. Y esto es bien maravilloso. Y lejos de pensamientos, pastora, y esto es bien importante porque los errores humanos se ven, ¿verdad?, por montones, dentro de lo que la gente cuando quiere interpretar, pero nos podemos preguntar, ¿qué dice la Biblia hoy? ¿Qué estamos hablando? Este es el secreto, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pastora, el conocimiento de la palabra de Dios es acercarnos a Dios. Y esto es algo que personalmente le toca a cada persona. Y mire, pastor, que esto es bien interesante porque al acercarnos a Dios, ahí podemos ver lo que es la grandeza de Cristo. Amén.
porque tú solo te puedes acercar a través de Cristo. Nosotros, imagina, nosotros vamos a llegar al nivel de Cristo, no al nivel del Padre. Vamos a olvidarnos de eso, pastora, porque queremos ver. Y ahí te deja ver la grandeza que es el Padre, pastor, que nosotros no podemos acercarnos al Padre. Nadie, pastora. El único que puede estar a la diestra del Padre es Cristo. El único. Wow, qué grandeza la de Cristo. Sí, y es porque a él se le permitió, pastora. Acuérdate que eres la luz, eres el verbo. La luz, sí. Él es el que vino a reconciliarnos porque es el único que nos acerca. Él es la imagen del Dios invisible. Y nos acerca desde el Antiguo Testamento, porque Él tiene una preexistencia y eso es lo que queremos ver porque era la promesa. Pastora, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos la naturaleza de Dios y sabemos que el Padre es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ahora, Jesús en su imagen para nosotros es nuestra salvación, no es más nada. Jesús es nuestra salvación. Y nuestra entrada al cielo para ver al Padre. Y mire qué maravilloso, porque todo se origina en el Padre. Amén. Porque el Padre dice él dice de tal manera amó Dios Padre, al mundo que envió a su Hijo. Ese es el secreto que habla el apóstol Pablo de la piedad de Dios. Porque el que se enterneció por nosotros fue el Padre, que le dio tristeza. Y mire, pastor, qué maravilloso esto, porque qué lindo que nosotros le pudimos pedir al Padre a través de Cristo. Amén, mira cómo nos enseña. Esto es maravilloso, porque es la única forma donde podemos accesar al Padre. Amén. A través de Cristo y por medio de la oración. Qué importante es la oración también. Amén. Podemos ver, porque ya empezamos a entender por qué nosotros tenemos que entender lo que nos relaciona y nos lleva directamente, que es la palabra y el Espíritu a Dios. Pues no hay otra manera de verlo. Si nosotros no abrimos nuestro corazón, nosotros no comprendemos, pastora, porque Jesús es la imagen de lo que es la imagen de Dios, pero es nuestra salvación y también dice que es nuestra paz. Fue lo que vimos y esto es algo que queremos tomarlo por encimita, porque cuando vimos la revelación de Primera de Juan, capítulo 4, 8 al 13, que quisiera comenzar ahí, pastora, porque no podemos dejar, porque aquí está la esencia. Fíjate que dice Primera de Juan 4, 8 al 13, de nuevo, otra vez. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que el Padre es el amor. El Padre es el amor. Ahí se hace de ahí viene todo, porque acuérdate que aunque Jesús tiene la cualidad del amor, porque Él tiene el fruto, y el fruto se refleja en nosotros, que es el carácter de Dios a través de Cristo. Para que todavía que no hemos cambiado nunca, pastora. Y vuelvo y le digo, no es un trabalengua, es que la Biblia dice. Entonces nosotros estamos viendo que el Padre, que es el amor, claro que Jesús lo refleja, pero Jesús, como viene a reconciliarnos, se convierte en la paz. Por eso es que el apóstol siempre nos dice que nos da el amor de Dios y la gracia de Cristo. Mire lo que sigue diciendo el 9, me encanta. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? Que Dios envió a su Hijo, el unigénito, al mundo para que vivamos por Él. Amén. Entonces el Padre quiere que vivamos ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Y es ahí, a través de Cristo, que podemos sentir y ser manifestado el amor del Padre. Y todo viene del Padre, qué hermoso. Bien importante, porque nosotros podemos tener la comprensión. Y como dice el día, porque esto queremos, ya esto lo tocamos, pastora. El día dice, en esto consiste el amor, en que no que nosotros hayamos amado a Dios. Fíjate, ya no nos está dando que miremos al Padre, sino es que no es en eso, sino que Él nos amó a nosotros y que envía a Jesús. Fíjate que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nada nos acerca a Dios, pastora. Pero a Jesús ya estamos con Él. Lo que nos falta es que el Espíritu nos lleve al cielo y que le veamos cara a cara. Esa es la parte donde vamos. Por eso es que es tan grande el galardón. Amén, pastora. Porque como el único, mira qué maravilloso esto, comprender esto. Por eso es que es tan grande ese galardón de ir a los cielos en el rapto, irnos. Solo de Jesús. Porque nadie ha visto al Padre. Nadie puede ver al Padre. El único es Cristo. Amén. Y Jesús nos lleva al Padre. Para eso. Acuérdate, pastora. Ese momento. Maravilloso. Sí, y lo dice el 12, pastora. Nadie, estamos todavía, fíjense. Nadie ha visto jamás a Dios. Mire, jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y sabe cómo se perfecciona? Porque Él dijo, ¿cómo? A través de Cristo, y Cristo mandó el Espíritu. Mira cómo volvemos. Ahí se perfecciona. Ahí se perfecciona porque, mira el 13, pastora, es una conexión. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado
de su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos acerca ahora a Dios? ¿Cristo o el Espíritu? El Espíritu. Pero ¿quién envió al Espíritu? Jesús. Pero si no llegamos a eso, no lo vamos a ver. Sí. Y la gente tiene que entender que seguimos trayendo el texto de Juan por eso. Pastor, este texto es bien maravilloso. Sí. Esto es leer y verlo, porque no es un juego, es que este él lo dice. versículo 13 es tan poderoso porque aquí te da lo grande que tanto es Cristo como el Espíritu Santo. Amén, amén. Miren Sí. qué grandes son. Sí, hay una unidad en el Espíritu, porque sabemos que hay un solo Dios, el Padre, el Eterno. Hay un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesucristo es el Y Señor. un solo Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Espíritu Santo. Entonces, si nosotros entendemos la realidad, entonces nosotros conocemos, pastora, y conocemos lo que es Dios revelado a nosotros a través del Espíritu Santo, porque en estos días nosotros tenemos que ser libres de las mentiras de Satanás. Dios dice que quiere adoradores que lo adoran como en espíritu y en verdad. Y el hombre lo que nos ha traído son mentiras. Mira que nadie nos engañe, porque el mundo vive mentira. ¿Y cómo uno se puede libertar de la mentira, pastora? Con la palabra, con la palabra de Dios y el Espíritu. Entonces es lo que está, fíjese, pastora, simplemente le damos la palabra de Dios. Esto es algo que todo el mundo lo sabe. Le estamos hablando y la gente sabe lo que le estamos diciendo, pero solo para un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad es que se entra, se conecta y ve la revelación de Dios. Puede conocer. No tenemos que inventar, pastora, ni seguir doctrinas de hombres, porque sabemos que hoy, en los días finales proféticos, nos vamos a encontrar que es por el Espíritu. Fíjate, no por lo que nos enseñan los hombres, sino por el Espíritu que nosotros vamos a ver la realidad de la naturaleza divina de Dios. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza hablándonos del Espíritu, pastora. Este texto es maravilloso. Sí, aquí es que comienza, pastora. El texto que tocamos ahí es el de Segunda de los Corintios. Sí. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Mira lo que dice. Qué lindo esto. La gracia del Señor Jesucristo. Y mire, pone a Jesús como Señor. Mire, la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el Hijo. El Hijo. El amor de Dios. Wow. Ese es el Padre. El Padre. Lo dijimos al principio. Y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Como menciona a las tres, ¿verdad? Pastora, entonces, tres entidades diferentes. Pero dice que Dios es uno y sabemos que es uno, pero sabemos que el Eterno es separado porque lo vamos a ver. Pastora, ese es el mensaje de hoy, porque ahora queremos hablar y entrar a lo que es la divinidad de Jesús para poder cerrar, porque estamos viendo lo que es la entidad del Padre. Queremos ver esto porque, pastora, el texto de 1 de Juan 4:12 que volvimos atrás dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros a través del Espíritu. ¿A quién le creemos? A la palabra. Pues entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Dios nos está revelando un secreto. Que para nosotros conocer a Dios, para nosotros conocer a Jesús, tenemos que intimar con el Espíritu, porque Él es el que nos va a enseñar los secretos. Él es el que nos revela los misterios de Dios. Sí. Así, pastora, que nuestro Creador, yo quiero que la gente sepa que es tan superior a nosotros que no podemos ni siquiera nosotros imaginar el aspecto que tiene. De Dios no se puede imaginar nadie, pastora. Nadie. Por eso Cristo es la imagen, para que a través de Cristo podemos ver todo lo del Padre. ¿A quién vino a mostrarle el Padre? Jesús, al Padre. Ahora entonces, como que van cayendo muchas cosas, ¿verdad? Y pastora, cuando nosotros le hablamos a la gente que no es concupiscente, la gente que le crea la palabra, dice, tiene un orden. Bueno, es lógica, la lógica de eso es del diablo, de hombre. Es diabólico y animal. Pero queremos Biblia. Queremos que la gente entre en el Espíritu y que le crean a lo que estamos leyendo, porque nosotros simplemente estamos leyendo, nos gozamos porque el Espíritu de Dios en nosotros nos hace ver la realidad de la palabra viva, porque esto tiene poder. Amén. Mira lo que dice Isaías 40:18. Ese texto está muy bueno, pastor. Mira, lo voy a leer. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Wow, pastor, eso es una pregunta que cualquiera se pudiera hacer, porque no hay manera. No hay manera. Fíjate que el hombre trata de poner figuras y hacer que Dios esto, y la Trinidad es una figura. Ajá. Fíjate que las antigüedades, las deidades eran así, las trinidades de Dios eran así, que cogían a tres para hacerlo. Y fue como una copia que se trajo. Ahora, mira lo que dice el 22, pastor. Mira lo que dice el 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Wow, pastora, fíjense que el Padre
en todos los salmos dice que está, ¿dónde, pastora? Sentado. Sentado. Fíjate, y hay que ver. Qué lindo cómo lo describe, ¿verdad? Y que todos los ángeles le sirven, pastora. Fíjate que Daniel, me gusta la visión de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel habla de que vio, ¿verdad?, a un anciano de día que le daba poder a un hijo de hombre. Y el Hijo del Hombre es Cristo, con su poder, que sabemos que es una profecía, ¿verdad? Cuando Jesús venga con el reino. Pero lo que yo quiero que usted vea, pastora, es que aún en la antigüedad y en el Antiguo Testamento siempre hay una separación de lo que es, ¿verdad?, el anciano de día, que es el eterno, a lo que es la realidad de Jesús en la antigüedad y de lo que es Cristo hoy. Porque Él está a la diestra del Padre, o sea que están los dos allí. O sea, pastor, la pregunta está aquí. Cuando usted dice eso en la antigüedad, o sea que quien se ha estado moviendo siempre en la antigüedad ha sido Cristo. Es que para eso estaba en la tierra, pastora. Ese era el admirable. Qué tremendo, ¿verdad? No, y lo podemos ver. Sí, no, y porque esto, el Padre no se ha movido su trono nunca, pastora, nunca. Y por eso tiene a Cristo. Sí, y Cristo trató como el Jehová de los ejércitos en la tierra con la gente, pastora. Cuando tú empiezas a ver cuando Dios se dirigía a las personas y trataba con el hombre estaba lejos de la gloria de Dios. Ningún hombre podía hablar con Dios. Cierto. Pero entonces Jehová sí podía hacerlo porque era la deidad de Dios. La deidad y ahí comenzamos a poder entender, pastora, el Eterno está por encima de ahí. Porque, eterno, pastora, y no, esto cualquiera diría herejía, pero nosotros hacer un estudio que lo pensamos hacer después, no vamos a entrar ahí, pero para que las personas puedan ver, porque la originalidad de la identidad del Padre, la Biblia no está revelada, porque solamente a través de Cristo. Es lo único que sabemos a través de Cristo. La imagen que todo viene. lo que nosotros conocemos del Padre, todos a través de Cristo. Todos a través de Cristo, o de la entidad que estaba, lo que era el Jehová de los ejércitos, el Jehová Jireh. Ahí tenemos la claridad. O sea, pero la entidad de Cristo en totalidad no la conocemos. Y por eso nos lleva al Padre. Una de las promesas que tiene Filadelfia es que nosotros vamos a conocer quién es Jesús. O sea, que esa es una bendición grande, sí. Pastor. Ir al cielo, pastora, porque ahí tú vas a conocer en verdad lo que solo Cristo conoce. Y Jesús nos dijo, cuando estaba con los apóstoles en Lucas 10, que muchos desearían conocer esto que nosotros conocemos, pero no lo tienen. ¿Sabes por qué? Porque no le han creído a Dios. Fíjate que Él esconde esto de los sabios y se lo da a los niños. Ajá. Y dice, gracias, Padre, porque así te agradó. Fíjate que la revelación es algo que está en el Apocalipsis revelado. Y se nos está revelando a quién el Padre envía, que es al Hijo. Y vemos que la revelación es de Jesucristo, no es del Padre, no es del Padre, es de Jesucristo. Porque el Padre no quiere revelarse Él en totalidad, porque Él se va a ser revelado ante nosotros cuando estemos en los cielos. Sí, pastora, el hombre tiene que entender que llegamos hasta Jesús. Hasta Jesús. De ahí no pasamos, porque hay alguien más grande que es el bueno. Amén. Como dice Jesús, Padre bueno, no, Padre es que el bueno es que está allá. Pastor, qué maravilloso, porque Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y vemos a Dios siempre separado de Jesús, siempre lo vemos. Y que Dios le dio, y Dios solo quiso que se manifestara y se revelara Cristo. Él lo trae como carne para que nosotros veamos a través del poder del Espíritu y reconocer. Cristo es la imagen del Padre, por eso necesitamos creer en Cristo en totalidad, porque solo así vamos a ver al Padre. Y no hay manera, pastora, qué lindo cuando nosotros escudriñamos, porque para eso Dios lo envió, y solo los, pastora, mire, vamos a seguir, mire, solo los espíritus pueden ver espíritus. Quiere decir que hay criaturas que pueden ver a Dios, pueden hablar con Dios, pueden verle cara a cara, y esta es la razón por la que viven en el cielo, porque en el cielo son los espíritus. Ahora, vea esto, porque la Biblia nos muestra que son los ángeles. Esto es lo que dice. Contemplan el rostro hermoso de Dios. Amén. De hecho, se organizan en grupos porque Dios los tiene así. Esto es maravilloso. Ahora, Él nos prometió algún día verle. Vamos a volver al principio, pastora. Y esto resume, ay, yo me gozo. Esto resume otra vez lo que es el plan de la deidad, porque es donde nosotros vemos la naturaleza de Dios revelada en Jesús, para que entendamos que la promesa es que algún día vamos a volver a verle. Somos desde antes, pastor. Amén. Y mire, pastor, qué maravilloso cuando en el huerto del Edén, cuando hablaba Dios, ¿verdad? Con Adán y Eva, era Jesucristo. Sí, era Jesús. Sí, porque a Dios nadie, acuérdate que todos estamos destituidos. A Dios nadie lo ha visto. Jamás. Entonces siempre fue, el hombre tuvo ese contacto con Cristo. Sí. Y por eso ahora Cristo nos da ese regalo. Pastora, si no hubiese tanta Biblia con diferentes, ¿verdad?, nombres para Dios, podríamos entender, porque hay uno que se separa en diferentes momentos. La Biblia lo toca como el anciano de día, que lo revela, ¿verdad? Y pastor, y cuando tú el que está sentado y el del Cordero, pastor. El Cordero. Y cuando tú miras en 1 Corintios 15, 27 y 28,
que dice que Jesús le va a entregar todo al su Padre. O sea que en el Edén, en la nueva tierra, ahí vamos a estar directamente con el Padre. Pastora, dice Apocalipsis 22, sí, dice que la tienda de Dios, ¿verdad? Que es la casa, dice, va a estar con los hombres. Y Él morará con ellos. Fíjate que la luz es Jesús, porque dice que no va a necesitar sol, dice. Y cuando tú analizas y tú te puedes ver que dice que Jesús es la luz del mundo, siempre lo será. Pero dice que quien va a bajar es el mismo Dios. Y eso es algo que lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos al cielo, porque para eso es que Cristo nos lleva. Es un galardón. Pero en la eternidad hay un galardón para todos. Y eso es lo que queremos ver ahora, pastora. Queremos, ¿verdad?, cerrar este estudio como siempre lo hemos hecho, escudriñando, y queremos, pastora, leer un texto bien importante que con esto vamos a cerrar. Mire, hoy vamos a leer el libro de los Hebreos. Si usted no ve la deidad de Dios aquí y entiende la naturaleza de Jesús, no sabemos más qué hacer, pastora, porque mire, pastora, vamos a... Está ciego. Sí, pastora, hay que escudriñar la palabra, y este texto es bien importante porque de hecho, fíjense, el encabezamiento de este libro dice: Dios ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. O sea, ¿a quién usa Dios para hablar? A Jesús. A Jesús, bien. Entonces, el segundo encabezamiento es que el Hijo es superior a los ángeles. O sea, que Jesús está siendo comparado con ángeles. O sea, y ya, pero es superior. Siempre. Porque como Él tiene la deidad del Padre, tiene la plenitud del Padre, por eso Él vamos a ver que Él es el creador de todo. El creador de todo. Y ahí vamos a ver cómo Dios manda a que le adoren los mismos ángeles a Él. Wow, qué grande es Cristo. Pastor. Sí, pastora, si lo analizamos, ¿verdad?, por los temas que vino, estos textos son claves importantes, porque, pastora, nos están revelando la realidad de la deidad de Dios, y sabemos que Él nunca ha querido, escuche, Dios nunca ha querido esconder, Dios nunca ha querido tapar su persona, al contrario. Por toda la Biblia, pastora, se nos ha hablado, pero el que no queramos ver, el no queramos comprender, eso es un pensamiento que va a otro punto. O sea, aquí vamos a leer y entender. Mira, Satanás tiene ciego al mundo, esto no lo vamos a cambiar. Segunda de Corintios 4:4, en cuanto el Dios de este sistema ha cegado la mente de los incrédulos, para que no veamos la gloriosa buena nueva del Evangelio. Es esto, pastora. Fíjate que nos dieron a nosotros las cosas que uno no vio, ni oído escuchó, ni han llegado al corazón del hombre. Son para los que aman. Si usted ama a Dios, escuche lo que vamos a ver hoy, porque vamos a analizar el libro de Hebreos. Vamos a leerlo, pastora. El cual busque la Biblia, vamos al 1, sí. Vamos a leer el 1 y el 2, vamos a leer el 1 y el 2. Pero vamos por orden, vamos a leer desde el 1. Si antes de detenernos, detenemos, porque vamos a que la gente pueda ver y entender. Mira lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Wow. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Que claro. Vamos por punto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres de los profetas. ¿Qué tenemos nosotros en la Biblia? La palabra. Eso es profecía. Profecía. O sea, no hay profecía nueva. Amén. Lo que se escribió, la última que tenemos en Apocalipsis, son lo que mismo revela de los profetas. Amén. Fíjate qué lindo. O sea, que ya Dios nos habló por los profetas, la profecía. Ahora dice, eso fue desde a los profetas. Se han cumplido las cosas que han hablado los profetas. Amén, amén. Son historias. Amén. Inclusive le hemos dicho que de Jesús se han cumplido muchas, pero faltan las más grandes, porque las que vienen son las que nos hacen ver la gloria verdadera de Dios, las que nos llevan al cielo. Ahora, ¿qué dice el 2? En estos postreros días, pastora, estamos viviendo los postreros días. El que no ha entendido que estamos viviendo los postreros días, tiene que preocuparse, porque estamos viviendo un tiempo maravilloso para nosotros poder comprender. Y dice que hoy nos habla ¿por quién? Por medio de su Hijo, de Jesús. Esto es importante. Y acuérdate que Jesús nos deja al Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra que el Espíritu Santo no habla nada por sí solo, sino lo que oyeren. Sí. Dios hará saber las cosas que habrán de ver. Estas son las revelaciones. Ahora nos sigue hablando por medio de su Espíritu, pero el Hijo. El Hijo, amén, porque ya lo dijo Jesús. Ya lo dijo Jesús. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Porque a Él se constituyó, dice, heredero de todo. Heredero de todo. ¿Por qué, pastora? Porque la tierra ¿de quién es? Porque por así mismo lo hizo, dice. Todo lo hizo Cristo. Oiga esto, si no lo sabía, la gloria más grande que Jesús tiene es la que va a recibir, porque va a ser del cielo y de la tierra, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de Señores. Él viene a traer un reino a la tierra para que por la eternidad de la eternidad se comience a ver una paz y se extienda primero por los siglos de los siglos, que es el milenio, pero después, cuando todo lo que es la maldad se excluya, sí. Dice que vamos a entrar a una eternidad. Eso nadie lo va a cambiar, pastora. Si no lo sabía, vea lo que eso es lo que vamos. Amén. Ahora, fíjate
que esta me gusta porque por quien asimismo se hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. Ahí estamos, ya estamos entendiendo. O sea, estamos viendo una realidad aquí de Jesús. Esto es Jesús. ¿Qué dice el 3? Mira lo que dice el 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Nunca le hemos quitado nada, pastora. Wow, todo lo que, y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jehová de los ejércitos, pastora. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos con calma, pastora. Esto ya lo hablamos, pues esto es algo que ya está explicado. Amén. Porque Jesús es el resplandor de su gloria. Claro que sí, porque Él es la luz. Deidad. Vamos a seguir ahí. Pastor, deidad. La imagen de su sustancia, porque Él es el verbo hecho carne. Deidad. No nos hemos salido. En quien sustenta todas las cosas con su poder. Desde el Antiguo Testamento viene, pastora, desde el Antiguo. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, Él viene a restaurarla y la va trayendo desde el principio. Ahora mira esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ese es Jesús. Ese cumple la palabra porque era la promesa. Y dice, está donde, eso es lo que quiero que vean. ¿Dónde está Jesús? A la diestra. A la majestad de las alturas, pastora. O sea, que está al lado del Padre, a donde tenía que ir. Ahora queremos llegar allá porque Él nos va a enseñar esa gloria. Él es el único que está ahí. Pastora, vamos a seguir, es que esto está tan bueno. Y mire lo que dice. Y hecho tanto superior a los ángeles. Hecho, ¿cómo que es eso de que hecho, pastora? Hecho tanto. ¿Tiene creación Jesús? Sí. Ya, el Padre, ahora, pero dice superior a los ángeles, ¿por qué? ¿Qué dijimos que son los ángeles? Espíritu. Que era Jesús antes de que viniera. Un espíritu. Pues que es un espíritu. Ahora, dice que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quiénes son ellos? O sea, pastor, que Él es el más grande de todos. Él hizo todo, pastora. Pero esto, ¿quién quita esta palabra? Wow. El escritor de Hebreo, incierto hasta nuestros días, es un hombre que tenía una revelación increíble. Esto es del Espíritu. Esto solo es del Espíritu. Entonces, el 4 ahí lo garantiza. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a quién? ¿Qué dice? Hay que estar ciego, pastora, oiga esto, para no comprender que se está hablando de Jesús. ¿Es de Jesús que se está hablando aquí? Pues dice que fue hecho. Ahora, sin quitar ni poner, ya estamos comenzando otra vez a ver la realidad de Jesús, pastora. ¿Verdad? Que es Dios, que nos enseña hebreo, que sabemos que es el Eterno, que nos envía al Hijo, pastora, está ahí. Esto no es nada nuevo, pero sí es revelante que se nos revela en la palabra ahora. ¿Qué dice el 5, pastora? Mira lo que dice el 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Wow. ¿Quién es Dios, pastora, ahí? El Eterno, el Padre. El Padre. ¿A quién dijo al Padre qué? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado. O sea que ahí usted vea que Cristo fue creado. Sí, pero vamos a ver algo aquí, pastora, porque vemos que se repite 2 veces porque hay 2 identidades aquí para él. Vamos a seguir. Dice, yo te he engendrado hoy. Otra vez. Otra vez yo seré padre y él me será hijo. O sea, por segunda vez va a ser hijo. Que fue engendrado en el cielo. Hijo en el cielo como un espíritu. Y ahora en la tierra. Carne en un espíritu también, pero es hijo de Dios. Amén, como nosotros, pastora. Como nosotros. Igual. Wow, por eso fue, pastor, como él era espíritu, acuérdate que fue puesto por el mismo espíritu. ¿Para quién quita esa palabra? Esto es herejía, pastora, estamos hablando Biblia. Ahora, todo lo creado por Jesús, porque dice que es el primogénito, fue para quién hecho, para el Padre. Para el Padre. Y es lo que muestra este pasaje, porque los ángeles son espíritus. Y por segunda vez se le permite ser el hijo nuevamente espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Oh, pastora. Y ahora Jesús carnal. Ahora Jesús carnal, pastora. Otra vez dice. Aleluya. Dice, por eso dice, hoy otra vez, la segunda vez será mi hijo. ¿Cuántas veces se hizo hijo? 2 veces. Bueno, en el cielo como... Pastor, 2 veces deidad, porque son 2. Aleluya. En todo miras la deidad. Sí, pastora. No, pastora, ¿verdad que es interesante uno leer y entender? Qué maravilloso. ¿Qué hemos dicho aquí pastora, herejía o estamos viendo la realidad de la palabra Estamos escrita? leyendo y entendiendo. Ok, pastora. Entonces, mira lo que dice el 6 y el 7. 6 dice, y otra vez cuando introduje al primogénito en el ¿Quién mundo. es ese, pastora? Cristo. Entonces, otra vez, ¿por qué otra pastor, vez? Me encanta, Ajá. otra vez. Ajá. Otra, porque es la segunda. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora es que le adoran, pastora. O sea que aquí también se ve bien clara la deidad que solo Cristo y el Padre son amén, dignos de adoración. amén. Esto es un texto bien maravilloso, pastora. Porque mira lo que dice el 7, porque si usted no está viendo que está haciendo una distinción de entre los hermanos ángeles,
Mira lo que dice el 7. Yo no sé, pastora, pero yo me estoy gozando. Mira lo que dice el 7. Ciertamente los ángeles dicen. De los ángeles dice que El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. pastora, ¿qué es el Espíritu Santo? Wow, Fuego consumidor. ¿Y qué es lo que hace que consume? El pecado. Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros ministrados hoy? Por el ángel, dice de Jehová, porque fue enviado. Ahora, pastora, saber esto es importante porque nos permite adorar a Dios de la manera correcta. Pastora, mire esto. Amén. Dice la palabra que Dios es un espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. El reino de los cielos es solo para los que reconocen la necesidad espiritual y dependemos solo de Dios, porque lo dice la palabra. Pero Jesús manda al Consolador. Entonces ahora nosotros, ¿quién nos va a llevar a Jesús? Somos los espíritus ministradores. Pastores, que siempre hemos hablado de la divinidad y hablamos de Jesús y ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Ahora, a Jesús se adora, pero los espíritus no. Los espíritus no. Y pastora, mientras más conocemos a Dios, mientras más intimamos con Él, mientras más conocemos sus cualidades, mientras más nos acercamos, más satisfacción en el interior de nosotros hay, porque más vemos. Y acuérdense que ¡aleluya! nosotros desde antes fuimos espíritus. Amén. Volvemos a lo mismo, pastora. Saber esto, entender la verdad, nos da regocijo porque nos da paz. ¿Quién es Jesús? La paz. La paz. Por eso lo recibimos. Ahora, no queremos darle, pastora, nunca lógica humana. Yo quiero, pongan mucha atención. Yo no quiero hablar de lo que es la lógica humana porque la palabra, si nosotros no la vemos como lo dice Dios, tal como Dios lo dice, si no lo revela su palabra, entonces para mí no viene de Dios. No viene de Dios. Y veo que la naturaleza de Dios nos está dejando ver que Jesús en su persistencia, lo dijo Juan, pastora, vamos a Juan. Mire, para que usted vea que nosotros nunca nos hemos salido. Juan Vamos, 1. Juan 1, 1 al 4. Vamos a leerlo rapidito, pastora, porque le tenemos que dar para cerrar este libro de Hebreos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ajá. Aquí está hablando de dos. Hay. El verbo y Dios. Ajá, ahí está. Era con Dios. Siempre a Dios lo sacamos porque acuérdate que Dios, el nombre de Dios es incierto, que nadie puede, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero sí a través de Jehová nos acercamos, a través de Yahvé nos acercamos. No sé si lo está viendo. Lindo, sí. Maravilloso. Y el verbo era Dios, dice. Ajá. Y este era El 2. principio. Este era en el principio con Dios. O sea que estaba Jesús con Dios, Con sí, Dios. como espíritu. Como espíritu. Amén, amén. Si le era el creador. Todas las pastora. cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue Es hecho. lo que dice Hebreos, pastora. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y me gusta, pastor, dice que en Él estaba la vida, porque es Dios la vida. Viene a reconciliarnos todos de Y viene nuevo. a reconciliarnos, y esa vida viene a nosotros, viene a devolvernos. Sí, pastora, porque todos Estamos muertos. Todos estamos destituidos. Delitos, Después de Adán perder lo que perdió, nadie podía acercarse, pero aquí estoy yo, envíame a mí. Y vino Cristo, porque Cristo dice que desde la fundación del mundo, Él es el Cordero inmolado. Amén. Y la gente no sabe por qué se hace el sacrificio. Bueno, porque con el sacrificio se derrama sangre y se da vida. Se Y da eso, vida. cuando, La sangre es la vida del hombre. y pastora, mire qué interesante, porque lo que derramó precisamente allí Dios, ¿verdad? Jesús, en aquel momento, en su inicial, ¿verdad? Hablándole a los hombres, Jehová, vamos a ponerlo, el que vino a la tierra, dice que hizo un sacrificio donde los vistió, ellos como hojitas, pero él le puso Pieles, y que derramó para que pudieran sangre. vivir. Y hay que ver eso, pastora, para que podamos entender. Vea cómo Jesús se le identifica el logo, pastora. Es lo que leímos. El logo, dice sí. que este era en el principio y todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Nos hemos salido de la palabra? Nunca. Por eso Jesús dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Y es lo que dice aquí la palabra, pastora. O sea, que la palabra con Dios nos muestra que se usa, ya vimos 2 veces aquí, en versos anteriores, que implica que estamos viendo bien claro, pastora, que el verbo tenía existencia personal, consciente, y vemos que el eterno también era con conciencia, diferente. Pastora. O sea, pastor, que la existencia real es espiritual. Todo el tiempo, pastora. Todo el tiempo. Wow. Lo vemos en Juan, utiliza la palabra luego de manera particular para hablar de palabra, porque era un segundo ser, estaba hablando de una naturaleza de otro Dios. De otro Dios. ¿Verdad? Lo que era la identidad prácticamente de Dios. Ahora mira esto, se arroja más luz en los siguientes versos porque se identifica a Jesús como que tenía existencia real espiritual, y vemos relación separada de Dios porque estaban separados, pastora. Sí. Cuando dijo hagamos al hombre, eran 2. Eran 12. Y quién sabe, habían más. Porque vamos a suponer que también los 7 había... espíritus. Sí, Está el Espíritu Santo. Cuando vemos la revelación completa lo podemos entender. Ahora, vemos que hay una relación separada de Dios y su verdadera identidad que se nos será revelada cuando nosotros estemos delante del Padre. Qué lindo. Fíjate que nadie la conoce, pero para eso vamos, para conocerla. Llegamos hasta Jesús y Jesús nos presenta al Padre, porque esa no la conoce nadie, esa es nueva.
pastora. Y aquí es donde se nos revela en ese momento lo que va a hacer el Padre, pero primero nosotros tenemos que ver que hay que llegar a través de Cristo, hoy a través del Espíritu, y nosotros llegamos. Pero pastora, yo quiero seguir Hebreo 1:8. Vamos a seguir, queremos adelantar para no quedarnos, pastora. Mire cómo dice, más del Hijo dice. Ajá, ¿de quién? Del Hijo. Ese es Cristo. Tu trono, oh Dios. Fíjate. Por los siglos de los siglos. Fíjate que este Dios ahora tenemos que ver porque se le puso en la escritura bíblica que es Jesús. Y tenemos que entender porque está hablando más del Hijo, dice, ¿quién está diciendo? El Padre. El Padre está Él le dice, oh Dios, por siglo en siglo tú serás. O sea, lo que le está diciendo es que Jesús es Dios. Mire cómo dice, sí, ahí está diciendo clarito. Que ajá, vamos a verlo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esa es la promesa que se le hizo a la del reino. La del reino, el reino milenial y todo. Sí, ahí lo estamos viendo porque de aquí no nos podemos salir. Se has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sabes por qué Jesús se hizo carne, pastora? ¿Cómo Jesús podía sentir para poder entender? Para poder también, pastor, entender y aborrecer la maldad. Entendía, pastora, todos los sufrimientos que Jesús experimentó era para poder entendernos a nosotros, porque no tenemos un rey cualquiera, sino uno que vivió, y todo lo que sentimos ya lo vio. Dice que fue... Todo, pastor, probado. Todo fue probado, dice la palabra. Wow. Y mire cómo dice... Esta me gusta, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Espérate, ahora vemos otro Dios aquí, pero vamos a la originalidad de quién Dios está hablando aquí, porque tenemos que el Dios Padre y tenemos a Dios Hijo. Nunca lo hemos quitado, pero la originalidad de la palabra tenemos que ver porque aquí ya se escribió, pero esa palabra está ahí. Ahora, ¿qué Dios es el que está hablando? Dice, lo ungió Dios, ¿a quién ungió? A Jesús. Ese es Isaías 60, pastora, me ungió para predicar, para salvar. Y dice, hoy se cumple esta palabra, esa es la palabra. Dice, Dios tuyo. Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Que a tu compañero. Pastora, ahora vemos a Jesús en la tierra. Son los compañeros, bueno, pastora, ahora estamos viendo que Jesús se bajó a hombre. Ajá. Y ahora Dios tenía personas en la tierra, pero nadie podía hacer lo que Jesús hizo. Pues tenía que ser el Hijo de Dios. Amén. Ese es el amor del Padre. Pastora, ese es el misterio de la piedad que habla Pablo. Pastora, cuando nosotros nos metemos en la palabra y vemos toda la revelación, ¿qué sigue diciendo? Vamos a seguir. Y tú, oh Señor, en el principio. Espérate, pastora. Es tú, Señor. Ahora no dice aquí Dios. Quiere enseñar que Jesús es el que creó. Cuando es Señor, está hablando de Cristo. Ese es el solo Señor que es Cristo. Siempre que habla de Señor es hablando. ¿Quién fundó entonces la tierra? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Maravilloso Dios. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Como está hablando de Cristo, ¿verdad? Sí, porque le está describiendo, pero aquí hay una persona. ¿Quién puede hablar de Jesús con esta autoridad? Solo el Padre. Dígame qué hombre va a poder hablar con estas palabras si no lo habla Dios, pastora. Esto es maravilloso, pastora. Sabe lo que hay, dice. Sí, y eso me gusta porque los hombres envejecen y se mueren, pero Jesucristo se quedó en 33 años, tiene un cuerpo corporal que cuando venga se va a ser reconocido. No, y eso va a ser bien impactante porque en el milenio son 1000 años y toda la gente va a envejecer, va a morir y él va a permanecer. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y lo lindo, pastora, que fíjate, en el milenio la gente va a morir. Pero no es hasta que venga la tienda de Dios y venga Dios a la tierra donde todas las cosas van a ser la eternidad y ahí es donde nos envejecemos. Qué lindo. Eso tenemos que verlo porque ahí es donde nos envejece. Esa es la eternidad. Ahí es como comprendemos cuándo es la eternidad y cuándo estamos hablando del milenio. Porque en el milenio mueren, pero todos se van a poner viejos, pero Jesús no. Jesús va a permanecer con esa fuerza, ese poder. Y ahora, pastora, yo quiero que vea, porque ¿qué dice el 13? Porque caemos en lo mismo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de... ¿A quién le está hablando, pastora? Wow, aquí está hablando del reinado de Cristo. Pastora, entonces quiere decir que los hermanos de Jesús que eran espíritu están al nivel de Jesús, pero a Jesús lo humilló más que a todos ellos. Ajá. Porque le quitó su gloria para traerlo a la tierra y Jesús era el creador. No fue cualquiera. Por eso fue una humillación extrema. Pastora, entonces nosotros no queremos decir lo que no es, pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Wow, dice, porque el Señor mismo... ¿Quién es el Señor? Es Jesús. Siempre que habla del Señor estamos hablando de eso. Dice que va porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Pastora, vamos a detenernos ahí, yo quiero detenerme. Le está dando una posición a Jesús en el cielo, encumbrada,
después de tener lo que es su preexistencia, pero ahora vemos que no tan solo él ahora, el Cristo que es Dios, dice que tiene una autoridad mayor, pero sabemos que un arcángel es una autoridad grande, pero dice que él llama con esa autoridad. Pero ¿por qué baja Jesús a ese término? Para que nosotros veamos que Jesús es una creación. Ahí lo podemos ver. Con esa voz, pastor, así, porque dice con trompeta de Dios. Con trompeta o sea, que de ¿quién Dios. lo mandó a hablar? El Padre. Aleluya. Descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán. A eso viene, pastora, para llevarnos, porque es lo que vamos a contemplar, porque nos va a llevar al Padre, para que podamos ver. Y esta pregunta, pastora, de que, ¿por qué dice a quién de mis hijos? Dije jamás, y empieza a hablar de ángeles, y todo el libro de Hebreo está hablando de que Jesús es superior a los ángeles. No lo negamos, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Creador. Y como deja bien claro que Jesús no es el eterno Dios. No es el eterno Dios. Es lo que queremos exponer, pastora. Porque esto rompe los esquemas, pastora. Jesús no es el eterno, Él es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y todos los hijos de espíritu que están en el cielo, dice que se sometieron porque se los entregó. Por eso es que Jesús tiene todas las autoridades. Ay, qué lindo, pastora, se le permite también únicamente sentarse a la derecha de Dios. Pastora, esto me hace recordar cuando le estaban peleando a Jesús la derecha de Dios. Los hermanos, ¿verdad? Los hermanos. Pastora, qué humilde Jesús, eso era de Él. Eso era de Él. Y Jesús se quedó callado. Le dijo la madre que uno se sienta a tu derecha, otro a la izquierda. Ajá, eso no me toca darlo a mí, porque ¿de quién era el que lo ponía? Él sabía que, pero qué lindo, él no le dijo, ¿verdad? No, pastora, lo calló porque él es humilde. Él es humilde. Qué maravilloso. Ahora, pastora, vamos a cerrar, porque quiero que veamos, ¿verdad? Porque ya nos hemos extendido un poquito. Y queremos cerrar. Pastora, de la deidad podemos hacer muchos temas. Y podemos hablar de los 5 atributos ¿verdad? de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Del admirable, del Padre Eterno, del Príncipe de Paz. Podemos hacer todo para entrar en lo que es la deidad y lo que es Jesús, ¿verdad? Dentro de lo que es la divinidad. Y es bien interesante, pastora, ¿qué dice el 14? Vamos a cerrar con el 1.14. El 1.14, léalo usted porque no lo sí, dice, no todos los espíritus ministradores son enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, pastora. O sea que mire lo que dice 1.14 de Hebreo. Estamos hablando, no son todos los espíritus ministradores. ¿Quiénes son los espíritus ministradores? Los ángeles. Los ángeles. Escuche, enviados para el servicio a favor. ¿Quién envió los ángeles a la tierra, pastora? Cristo. Fíjate, dice que cuando vean el Hijo del Hombre subir, van a ver ángeles que suben y bajan. Pastora, como la palabra se nos hace rema. Wow. Lo lindo de esto, pastora, que el Padre tenía los 7 espíritus a la derecha, pero cuando Jesús llegó, bajan ellos. Salieron, pastora, y son enviados a la tierra. Son los ojos de Dios, dice que. Qué lindo, pastor, poder ver esto de la naturaleza del Padre, porque nos damos cuenta, este es el mensaje que le estamos trayendo, que al Padre nadie lo ha visto, que la naturaleza del Padre es totalmente espiritual. Todo lo de allá es espiritual. Espíritu con espíritu. Espíritu con espíritu. Jesús es el único que está sentado a la diestra del Padre, y solo a través de Jesús nosotros podemos conocer lo que es el Padre. No hay otro, pero verlo así no jamás. No hay manera. Y ese es el galardón tan grande que nos van a dar a la iglesia. Amén. De llevar, o sea, por eso dice la palabra que nosotros somos las primicias. Las primicias de Él. Amén. Porque somos los primeros después de Cristo que vamos a ver al Padre. Amén, como Dios, ¿verdad? Nos arroja cada vez mucho más revelación para nosotros. Pastora, yo quiero leer, ¿verdad? Lo que dice 1 Corintios 8, 2, 3 al 6, que lo leímos en uno de los ¿verdad? Mensajes primero, porque cualquiera pudiera decir que estamos fuera de contexto, pero no es así, porque el que no le cree al Espíritu de Dios no le es conocido. Lo dice la Biblia. Oiga, el que no le cree al Espíritu de Dios no es conocido por Dios. Entonces, el Espíritu nos está hablando y nos está llevando una verdad que el mundo tiene que saber. Y dice, fíjate, quiero leer ahí, primera de Corintios 8, 2, 3 y 6. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fíjate que hay que amar a Dios, y el que ama a Dios tiene que conocer la revelación, porque la revelación la manda el Padre a través del Hijo, para que nosotros veamos quién es el Hijo. Amén. Estamos revelando lo que es la realidad de Cristo. Amén. Ahora, dice el 6, ¿verdad? Estamos en 1 Corintios 8, 6. Mire lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Uno, pastora. Un Dios. El Padre. Mira cómo dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, porque Jesús viene de ahí. Amén. Y nosotros somos para Él. ¿Cómo? Bueno, dice un Señor. ¿Quién dice que?
Un Señor es Cristo. Jesucristo, pastora, lo dice ahí, un solo Señor, Jesucristo, quien por medio de Él son todas las cosas para nosotros por medio de Él. Wow. Y Él ha enviado el Espíritu Santo a la tierra. Así que tanto Jesús como los ángeles, pastora, trabajan a favor del reino de Dios y nos conectan al Padre, ¿verdad? Para que Jesús sea el Rey eterno. Ahí es donde vamos. Los textos llueven, pastora. Pastor, que el reinado, el gobierno de Cristo es terrenal. Amén. Porque el Padre está sobre todo en los cielos. Amén. Mire, Cristo murió para eso, porque el reino de los cielos. Cristo murió para traer la humanidad otra vez al Padre. El Padre nuestro, pastora. El Padre nuestro. Entonces, por eso todo lo de Cristo es en la tierra. Amén. Y por eso tiene un momento donde Él va a gobernar, Amén. que es el milenio, ¿verdad? Amén. Y donde toda rodilla se va a doblar. Lo que es tribulación se van a doblar todas las rodillas. Ahí donde el Padre los va a llevar a las personas para que puedan entender. Dice que el Padre le entrega todo, lo sujeta bajo Él y después Él le devuelve todo porque sabe que de Él todo. Amén, amén. Y que lo hizo para Él, pastor. Que lo hizo para Él. Qué maravilloso. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, pastora. Amén. Pastora, también Pablo nos habla de la unidad del Espíritu. Ese texto todo el mundo se lo conoce. Ajá. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, Dios. Un Dios Padre de todo. A un Padre de Jesús. Fíjate, vuelvo y le repito, cuando María, ¿verdad? Tuvo esa revelación cuando el Padre, ¿verdad? Cuando Jesús se le presentó, dice, no me toques, voy al Padre a buscar mi cuerpo y a tu Padre. Aleluya. No le dijo, voy a buscar mi cuerpo para que tú seas mi hija. No, Él le dijo, voy a mi Padre que es tu Padre. Maravilloso, pastora. Y mira porque dice este texto que es a fin de que perfeccione a los santos, que es lo que hacemos para el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate que si usted no le sigue al Espíritu, no va a llegar a la unidad de la fe, porque el que nos está llevando es el Espíritu. Esto es bien importante. Dice el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo tiene que hablarnos aquí de llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios? Porque dice que Él es el varón perfecto, pastora, a la medida estatura de Él, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, dice, de todo viento de doctrina. La doctrina que hablamos, pastora, es la doctrina del Espíritu, la que habló Jesús. La de Cristo. Repetimos lo que Jesús dijo con la palabra porque no recuerda lo que Él dijo. Amén. Yo os recordaré las cosas que he dicho y las que han de venir son estas. Mire qué hermoso, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Estamos en el 14. Sí. Por estratagema. Hoy, pastora, que hemos... Wow. Oiga. Como dice constantemente, estratagema. De hombres que engañan y emplean astucia de artimaña de error. ¿Quién es el que nos engaña? El diablo. Usa a los hombres. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Créale la Biblia. Mire el 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Espérate, pastora. ¿Quién es la verdad? Dice, Cristo. Verdad, Cristo, el amor es Padre. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Deidad, otra vez. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Cristo. Fíjate que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo, pastora. 16. De quien todo cuerpo bien concertado, ahí está, sí, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pastora, ¿cómo vamos a edificar en amor? Llevándole la palabra. Qué lindo, siempre te da. Sí, no hay manera, pastora. Todo lo que sale de nuestra boca lo leemos de la Biblia porque la gloria es de Él, para Él y por Él. Esto no lo vamos a cambiar. Pastor, y todo un día va a volver al principio. Sí, Jesús, 1 Corintios 15, 28, dice que todo se efectúa aquel que efectuó todas las cosas al Padre. Y dice que Jesús voluntariamente, porque Él sabe que va a completar, se lo va a entregar cuando ya haya llevado a la perfección a la humanidad. Amén. Porque a eso vamos, hacia la perfección, pero nosotros somos perfectos en el cielo. Amén. Porque acuérdate que el Espíritu ya nos dio ese galardón por llevarnos a la presencia. Jesús nos recibe en los aires, entramos a su presencia en el cielo verdadero. Y nos deja allá en la casa, sí, pastor, aleluya. Y nos deja allá con el Padre y después él viene para la tierra. Vamos a romper todas esas mentiras porque sabemos que la palabra de Dios dice, pastora, que nosotros vamos a volver a Nueva Jerusalén al final. Y todo eso va a ser cuando ya todas las cosas se van a entregar al Padre como último enemigo, la muerte. Primero Satanás, que va a ser exterminado, echado al lago de fuego. Y luego, pastora, todos, pastora, nos vamos a gozar. Qué lindo, wow. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Qué lindo. Pastora, y terminamos. Amén. Mira, todo es para poder algún día regresar al principio, iglesia. Es maravilloso. Estamos bien contentos, pastora. Pastora, y como cerramos esto, vamos, yo quisiera orar, fíjate, pastora. Vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?
siga abriendo los corazones de las personas y que puedan seguir las personas, ¿verdad? Creyéndole, que oren, Amén. que le pregunten al Señor, que intimen, que busquen la presencia a través del Espíritu Lean a la palabra, y que lean la Biblia, pastora. Pastora, la persona tiene que leer la Biblia y tiene que seguir, ¿verdad? Lo que es el Señor, pastora. Pero oramos, pastora, vamos a orar, vamos. Sí, vamos. Padre, sí. gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso hermoso que nos permite, Señor, poder escudriñar tu palabra y conocer de la deidad de Dios. Qué maravilloso, gracias, Señor, estas verdades que tú las has tenido acá para que nos liberten y creamos, Señor, en lo que tú has establecido, Señor. Siempre. Hoy declaramos que toda mentira, toda tiniebla se va, Señor, de la vida de tus hijos, Señor. Sí, Señor. Todos aquellos que te aman, Señor, revélales tu verdad, Señor. Sí, que tu Espíritu Santo pueda venir. Abre tu corazón ahí donde tú estás. Dile, Señor, quiero conocer tu verdad, Señor. Dame hambre por tu palabra, dame hambre por tu presencia, Señor. Declaramos, Señor, aquellas personas que están confundidas, aquellas personas que no saben cuál es la verdad. Declaramos en el nombre de Jesús que sean activados, que abren su corazón y le creen a tu palabra, Señor. Y que puedan entender, Señor, que esas escamas espirituales, que esas venas espirituales se caen en el nombre de Jesús y que tu verdad es revelada para aquellos que te aman. Declaramos tu presencia en nuestra vida. Siempre, en Dios. el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Qué maravilloso, pastora. Maravilloso. Poder uno llevar el mensaje, ¿verdad? Por la palabra, lo que Dios quiere y nosotros necesitamos entender. Amén. Jesús está cerca. Jesús está cerca. Y ese es el propósito por el cual ya Satanás está siendo desenmascarado. El mundo yace en el poder de la maldad, del inicuo, pero los que son verdaderamente hijos de Dios, los que están apegados a la palabra y al Espíritu, ellos van a hacer luz. Amén. Vamos a hacer lumbrera y vamos a iluminar ese camino. Y estamos declarando esa palabra sobre aquellos que están creyendo, porque es Dios el que va a abrir el entendimiento. Es el Espíritu el que los va a guiar a toda verdad y toda justicia. Y nos vamos a gozar, pastora, porque pronto Jesús nos va a llamar desde las nubes y vamos a entrar a la presencia y vamos a entrar a la casa de Dios. Vamos a verle cara a cara. Aleluya. Yo no sé, por eso a mí me emociona. Anhelamos. Amén. Así que gracias por escucharnos en Verdades Escondidas. Cada martes a las 8 de la noche estamos conectados. Amén. Que el Señor le bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Les amamos.